Vamos al libro de Lucas, solamente pongo una marca allí. Capítulo 14. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema Cómo ser verdaderos discípulos, segunda parte. Cómo ser verdaderos discípulos, segunda parte. Estamos todavía hablando de negarnos, niégate a ti mismo, ¿verdad? Estamos estudiando la manera más efectiva para seguir creciendo en esa negación. Y en Lucas 14, en el verso 25, dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tomemos por un momento en cuenta y pensemos en las palabras de Jesús. Me gustaría que usted ejercite, hasta donde usted pueda, ejercite el pensamiento de que Jesús lo está llamando. Cuando nos dice, si alguno viene a mí, o por ejemplo, él utilizaba el término, el que quiere venir a mí. Esa palabra, si alguno viene a mí, si ustedes recuerdan, Jesús enviaba su palabra a la multitud. Y Jesús no se dirigía a uno, sino a todos, pero no todos respondían. Entonces nos damos cuenta que nos ponemos de este lado de la voz del Señor, en el grupo, en la multitud, y el Señor nos dice, el que quiere venir a mí. Y allí hay una decisión que tomar de manera individual. Es allí donde cada uno de nosotros decidimos si seguirle o no. Pero nos damos cuenta que los que le siguieron tenían un interés o intereses diferentes. Muchos querían sanidad, otros querían reinar con Jesús en la tierra, no era el tiempo de reinado todavía. Otros querían multiplicación de panes, etcétera, muchas cosas. Otros querían a Jesús. Y a medida que Jesús iba mostrando el verdadero llamado, el verdadero evangelio, el verdadero propósito de Dios, comenzaron a dividirse los grupos, donde poco a poco fueron dejando a Jesús y quedaron 12, y de esos 12 quedaron 11. La pregunta es, ¿cuál es nuestra reacción al escuchar la voz de Dios cuando nos dice, si alguno quiere venir a mí? Es una respuesta personal. Debemos de, cuando escuchamos eso, siempre mirar a Dios, nunca mirar al predicador ni al pastor, sino es Dios quien nos está llamando. Si usted responde a un llamado, y aunque sirva con el pastor en la iglesia, ¿verdad? No es servir al pastor, sino con el pastor servir junto. Servimos a Dios, pues debemos de tener esa convicción que es Dios quien está llamando. Y cada uno sabemos ese fuego interno, si Dios nos está llamando o no. ¿Cuál es nuestra reacción al escuchar esa palabra? En este mundo hay dos tipos de personas. Y muy simple en cuanto al llamado de Dios. Están los que siguen a Jesús y están los que no siguen a Jesús. Lo más grande de esto, hermanos, es que estos dos grupos están dentro de la iglesia, no afuera. Están los que siguen a Jesús y los que no siguen a Jesús. Están los que deciden seguir a Jesús y los que rechazan a Jesús. ¿Qué viene a nuestra mente cuando viene ese llamado? ¿Qué es lo primero que le viene a la mente cuando usted escucha que Dios nos está llamando? Que Dios nos está llamando no solamente a hacer un favor, no nos está llamando solamente a dar una manito a una caja que está levantando un hermano, sino nos está llamando a nosotros. Lo primero que surge en nuestro corazón cuando escuchamos el llamado o cuando escuchamos las implicaciones del llamado. Hoy en día la predicación no habla de tomar su cruz cada día, la mayoría. Por eso mucha gente se agrega a la iglesia como voluntarios, servidores. Porque es muy fácil si yo le traigo un mensaje diciéndole que Dios le quiere dar dinero, fama, etcétera, cosas de este mundo. Es muy fácil decir, no, yo me apunto, ¿verdad? Yo luego me arrepiento, luego me bautizo, pero anótame ahí como servidor. Entonces, fíjense cómo hoy hay tanta gente sirviendo a Dios, entre comillas, y verdaderamente no lo están haciendo para Dios, están haciéndolo para un fin personal. Por eso es que hay tanto conflicto en la iglesia. Lo primero que surge en nuestro corazón en el llamado es el miedo. O sea, nos da miedo fallarle a Dios, miedo dejar la familia. Claro, cuando el Señor dice aborrece tu familia, hemos estudiado que no es odiarla.
pero tirarnos la familia en contra, muchos, ¿verdad? Comienza una guerra allí cuando Dios nos llama, dice Jesús, no he venido a traer paz sino espada, a poner en disensión el Hijo con el Padre. Y vienen muchos temores, temores a no adquirir aquello que tanto yo quería, temores a confundirnos, a lo mejor a equivocarnos de que Dios nos está llamando, pero humanamente podemos discernir en nuestro corazón de que Dios está llamando. Usted nunca va a tener un deseo intenso de hacer algo que usted no quiere. Por ejemplo, yo nunca quise ser pastor, nunca, ni lo soñé. No fue nunca mi sueño ni mi deseo. De repente me comenzó a nacer eso de querer ser pastor. ¿Usted cree que fui yo que puse ese sentir allí? El Espíritu de Dios fue, el llamado de Dios. Entonces, el mismo deseo que tenemos de servir a Dios viene de Él mismo, lo está poniendo allí. ¿Por qué razón tenemos miedo? Bueno, Jesús, como dije anteriormente, no nos está pidiendo un favor, nos está pidiendo nuestra vida. Ahora, quiero que piensen en eso que acabo de decir. Dios no me está pidiendo un momento de mi vida, sino me está pidiendo toda mi vida. Y servir a Dios, servir al Señor, no es necesariamente hacerlo aquí en la iglesia. No hay que servir dentro del edificio para servir a Dios. El llamado consiste en tres cosas. Jesús lo dijo en el texto. Aborrecer todo, la palabra aborrecer es amar menos. Aborrecer nuestra vida, seguir a Jesús. Aborrecer las cosas, aborrecer nuestra propia vida, seguir a Jesús. Esa es la implicación de seguir a Jesús para ser un verdadero discípulo. ¿Se acuerdan que Jesús utilizaba el término verdadero discípulo? Cuando usted dice un verdadero, quiere decir que habían falsos discípulos, ¿verdad? Entonces Jesús dice, si permanecen en mi palabra, si permanecen en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Debemos de considerar dos cosas, y quiero que tomen esta nota. Considerar dos cosas. Número uno, implicación. Número uno, implicación. Esto es lo que consideramos cuando Dios nos llama. Implicación. Número dos, beneficio. Implicación y beneficio. Ahora, ¿no es cierto que toda decisión que tomamos... ¿Necesitas ayuda, Jesús? Seguir a Jesús. Sí, la primera, aborrecer todo, aborrecer tu vida y seguir a Jesús. Es decir, aborrecer a Jesús, iba a decir, seguir a Jesús. ¿Cuántos entienden que toda decisión tiene como, o consiste en una implicación y en un beneficio? Todo lo que hacemos. Usted piensa, ¿quién me dice algo? ¿Quién me ayuda con algo que uno puede disfrutar? ¿Quién me da un ejemplo de algo que uno le gusta hacer en la vida? Viajar, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el beneficio? Podemos decir disfrutar del viaje. Ahora, ¿tiene implicación viajar? Claro, todo tiene una implicación. Yo le decía a mi esposa hace poco, ella me hizo una comida buenísima, no le voy a decir de qué es, porque luego se le agua la boca. Era de mariscos, para que tengan ahí una idea. Bien buena, ¿verdad? Y, wow, yo veía a mi esposa en la cocina. Ella cuando cocina no sale hasta que no está la comida. A mí me gusta eso porque está allí enfocada. Y cuando termina, ella duró como 3 horas cocinando y comimos en 10 minutos. Y yo dije, wow, baby, es increíble el pecado porque fíjate toda la lucha que se coge para cocinar y en 5 o 10 minutos ya comemos. Entonces, como Edwin, el ejemplo que usa de viajar, o sea, si ustedes se dan cuenta, viajar da más lucha preparar el viaje que ir al mismo viaje. Entonces todo tiene un beneficio y tiene una implicación, todo. El trabajo tiene un beneficio, pero tiene más implicación. Cada vez que usted se da un gusto, como dice, ¿verdad? Cuando el pobre dice me voy a dar un gusto, lo que está diciendo viene una implicación. Mi país dice un gustazo, un trancazo. Mi país dice para yo poder darme un buen gusto tengo que pasar por algo. Bueno, el ejemplo aquí, hermanos, es que toda decisión, comprar, comer, trabajar, casarse, disfrutar de la vida, todo tiene una implicación, un lado negativo. Incluso las mismas, cuando usted piensa en fotos, las fotos bonitas que usted ve, primero son de un negativo y luego sale el positivo. La electricidad tiene un negativo y un positivo, ¿verdad?
Los colores necesitan contraste negativo y positivo. O sea, usted no ve una pared negra con una persona con una camisa negra, no se le ve la camisa. O sea, todo tiene una implicación y un beneficio. Pero, ¿cómo entendemos esto en el ámbito del llamamiento del Señor? Cuando el Señor llamó a los discípulos o a los que iban a ser sus discípulos, ellos se detuvieron, oigan bien, y pensaron en esas dos cosas. ¿Qué me ayuda? Implicación y el beneficio. Ahora, ¿por qué la multitud, cuando comenzamos leyendo dice, y la multitud le seguía, ¿verdad? ¿Por qué esa multitud seguía detrás de Jesús por todo ese tiempo? Porque todavía no habían escuchado las implicaciones. Y cuando Jesús se para en Lucas 14 y dice, si alguno quiere venir a mí, ¿qué le iba a decir? Estas son las implicaciones. Aquí es donde nosotros podemos decir, en las buenas y en las malas. Y las malas en Jesús no son malas, lo que pasa es que van en contra de nuestra voluntad, son todas buenas, aunque suframos. ¿Por qué? Porque es para bien, para eternidad. Pero como el matrimonio, en las buenas y en las malas. La vida del hombre está compuesta de dos cosas, hermanos. Tiempo, esfuerzo. Tiempo, esfuerzo. Usted da tiempo y esfuerzo para todo. En el trabajo, a la familia, en comer, en bañarse. Todo necesita tiempo y esfuerzo. La adoración o servir a Dios, la implicación es tiempo y esfuerzo. Y a lo que usted le dedique su tiempo y esfuerzo, podemos decir, le está dedicando su vida. Cuando estamos sirviendo al ministerio, yo tengo dos elecciones. Yo puedo decir, por ejemplo, hoy jueves, ¿verdad? Es un día donde Dios ha puesto en mi corazón traer el discipulado. Ahora, si usted me pregunta, pastor, ¿usted tiene que hacerlo? No tengo que hacerlo. Dios me está llamando a hacerlo. Yo puedo traer hasta una excusa, decir que tengo demasiado trabajo, muy cansado y ya, y tengo jueves libres. O sea, hay una elección que yo puedo tomar, una decisión diferente a esta. Pero aún eso tiene una implicación, que a largo plazo el tiempo que Dios me ha dado para enseñar a los hermanos se va a necesitar en el futuro. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, que estaré libre. Pero si invierto la moneda y digo, ¿cuál es el beneficio y la implicación de venir? El beneficio es eterno, hermanos. Pero la implicación es que me voy a ir cansado ahorita y ya. Y vale la pena. Sí, se entiende, ¿verdad? Entonces, ahí es donde debemos de poner en la balanza cuál es el beneficio y la implicación de quedarme en el mundo, cuál es el beneficio y la implicación de seguir a Cristo. Muy importante. Todo esto nos habla de dar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Ahora, Dios entiende, incluso lo primero que Dios le puso al hombre como cargo fue trabajo. Todos sabemos que hay que trabajar. Yo sé que a su mente dice, wow, si yo tuviera otro trabajo, puedo servir mejor a Dios. No, Dios te quiere allí. Y con el tiempo que te sobra, te quiere sirviendo en otro lugar que luego Él determina dónde te va a poner. Pero el tiempo y el esfuerzo es de Dios. Cuando, por ejemplo, Colosenses dice que cuando sirvamos en el trabajo, no sirvamos al ojo. Y luego dice el texto, porque a Cristo servís. Hacerlo todo para su gloria. O sea, todo el tiempo de nuestra vida, todos los segundos de nuestra vida, meses, semanas, días, años, todos le pertenecen a Él. Ahora yo quiero hacer algunas preguntas. ¿A quién le pertenece el tiempo? A Dios. A Él le pertenece, ¿verdad? ¿De dónde viene nuestra fuerza? De Él, ¿verdad? De Dios. ¿Qué usted cree que Dios piensa o siente cuando Él nos llama y le decimos, ahora no, Señor? Ahora quiero que no lo piensen rápido, sino imagínense la cara del Señor frente a usted y a mí. Cuando Él nos llama y le decimos, Señor, ahora no. Vamos al libro de Lucas 9, vamos a usar ejemplos que ya hemos estudiado. Lucas 9, 59. Si tienen preguntas durante la enseñanza, me pueden interrumpir levantando su mano, ¿ok? Lucas 9, 59. También debo decir que durante la clase nada más son preguntas, no aportaciones. Las aportaciones es luego, porque como estamos grabando, sí me entienden, ¿verdad? Solamente preguntas. Si quieren aportar, debe ser después de la clase. Lucas 9:59. Ahora, aquí van a notar
perdón, dos palabras que se repiten. Yo lo voy a leer y usted va a tratar de identificarlo. Y dijo a otro, aquí hablando Jesús, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero, vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuáles son las palabras que se repiten allí? ¿Ah? ¿Están de acuerdo con Edwin? Déjame. Bueno, Edwin tiene ahí un sí, pero no era esa que me refería. Pero está bueno eso, déjame. Esta palabra que tú dices hay que tomarla en cuenta también. Hay otra palabra también que se repite. ¿Cuál es? ¿Ah? Hermanos, nos están leyendo otra vez para ver. No, se repite dos veces la misma palabra. ¿No tú dices muertos? Sí, no, yo sé que hay ahí, pero aquí eso es un ejemplo para cuando leemos los textos, es la palabra clave del texto. Porque el Señor está aquí, al final termina con una frase. Dice que el que mira hacia atrás no es digno. Ahora, le voy a hacer preguntas para que aprendan a encontrar la palabra clave de los textos. Jesús termina diciendo eso. Ahora, por ejemplo, voy a usar un ejemplo aparte de este y volvemos a este. Por ejemplo, cuando la viuda fue donde el juez injusto, dice que ella insistentemente oró. Pero Jesús termina la historia diciendo, ¿hallará el Señor fe cuando vuelva a la tierra? Entonces, ese sello, al terminar ese párrafo allí, ese texto, tiene una implicación en lo que dijo anterior. Quiere decir que para mantenernos en el poder de la fe de Dios, debemos orar insistentemente. Esa es la idea de Jesús. La fe depende mucho de la oración. Pero aquí en este texto Jesús termina diciendo, el que mira atrás una vez puesta la mano en el arado, no es digno del reino de Dios. Ahora, aquí no está hablando directamente de la salvación, está hablando del reino de Dios en el sentido de servicio. Ahora, aquí es la palabra. Primero. Déjame primero. Ahora, ¿por qué primero es la palabra clave? Porque cuando el Señor le dice que el que mete la mano en el arado y mira atrás, Jesús está diciendo, estás poniendo tu familia primero. ¿Sí lo entendieron? Así se encuentra la palabra clave del texto. Ahora, por eso Jesús en Lucas 14 dijo, el que no, ¿qué palabra sigue? Aborrece. Y la palabra aborrecer es amar menos, o sea, poner en segundo término. Entonces, en este texto el problema aquí es que ellos quieren servir al Señor con otras cosas primero que Dios. Esa es la idea del texto. Si alguno dice, me va a servir, pero su corazón se quedó en la casa, no es digno del ministerio. Eso es lo que está diciendo Jesús. O sea, se va a ir, es como en la milicia. O sea, no puedes ir a la guerra con el corazón en tu casa. Sí, claro, te acuerdas de tu familia, sabes que la dejaste, pero tu enfoque debe estar completamente allá, en la guerra. Entonces, Jesús dice, aquí le dicen a Jesús, Señor, déjame que primero, estamos viendo aquí un orden en el corazón, hermanos, de que querían primero atender lo suyo, y si les sobra tiempo, luego, Señor, yo te sirvo. ¿Están notando la implicación? Ahora, aquí es donde Jesús, no todos le siguieron, ¿por qué? Porque la implicación le parecía de locos a ellos. Podemos decir, o sea, yo no voy a dejar mi familia por el ministerio, el Señor nos está pidiendo eso. Yo no voy a dejar mi trabajo por el ministerio, algunos sí se lo va a pedir, en mi caso fue así, pero no todos son llamados al tiempo completo, eso se entiende, ¿verdad? Pero al que lo haga, ahí es un paso de fe y de valentía, o no sé si decir valentía, mejor de confiar en Dios. Pero aquí la palabra primero, vemos que el Señor la utiliza para hablar de la posición donde vamos a poner al Señor. Porque cuando Dios nos llama, hermanos, eso es lo que debemos hacer. Mi familia está por encima de todo, la pongo debajo de Jesús. No es que la saque de tu corazón. Es reposicionar el orden de amor.
Por eso Jesús dice aborrecer es amar menos, o sea, amar en segundo término. Entonces, si yo, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo bien simple. Suponiendo que nosotros tengamos un plan, toda la vida planificamos comprar una casa grande y tener la familia allí. Siempre nos imaginamos eso allí. Eso es muy lindo, Dios le agrada. Pero luego el Señor nos llama y le decimos, sí, Señor, heme aquí. Pero cuando venimos al ministerio, entramos diciendo, el Señor me va a cumplir mi sueño. Todo lo que hagamos para Cristo va a ser condicionado a esa casa, no a lo que Él diga. Entonces, lo primero que un discípulo o el que decide seguir a Jesús debe tener es un corazón neutral. ¿Qué es lo difícil? Un corazón neutral. ¿Qué es eso? Sin decisiones. El militar, cuando está en la zona de combate o en el área de guerra, no tiene voluntad. No es él el que determina a qué hora se levanta. Él no determina hacia dónde va, sino su jefe. Por eso Pablo le dijo, ninguno que milita se enreda en las cosas de la vida. ¿Por qué uso la palabra enredar? Porque no nos permite avanzar. Nos enredamos en cosas que no nos permiten movernos, ni servir a Dios, ni avanzar. Es como una red que te atrapa. Entonces, cuando Dios nos llama, debemos, si hemos dicho, Señor, heme aquí, como Isaías, debemos en ese momento comenzar a organizar nuestros amores. Sigo amando a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, sigo trabajando, pero quien manda, ¿quién es? Entonces, cuando Cristo está arriba y somos sus discípulos, en mi trabajo está mi jefe, pero encima de mi jefe, ¿quién está? Jesús. Yo amo a mi esposa, pero por encima de mi esposa está, igual con los hijos, mi tiempo, todo. Eso es un verdadero discípulo del Señor. Así es que Dios ve que de verdad queremos seguirle. Porque seguirle significa andar en su plan. Vamos a Marcos 8. Aquí es donde Dios nos está pidiendo nuestra vida terrenal para Él poder darnos nuestra vida eterna. Por eso el texto es muy específico cuando habla de este tipo de cosas. Marcos 8, verso 34. A veces parece ser como que estos textos están para asustar a la gente. Pero no, Jesús siempre dijo la verdad. Usted se imagina que Dios nos llame y luego cuando estemos enfrentando los problemas, nos encontremos con todo este lío, la persecución, la gente odiándonos sin Él haberlo dicho, el mundo nos aborrece y decimos, Señor, yo pensé que la gente me iba mal. No, se me olvidó decirte eso. O sea, Jesús sabe que vamos a dar vuelta atrás. Por eso fue que cuando Él enseñaba decía, si alguno quiere venir, el que decide, entienda que esas son las implicaciones. En Marcos 8:34, fíjense lo que dice. Dice, llamando a la gente, aquí Jesús, y a sus discípulos, notan que no todos eran discípulos, les dijo, si alguno quiere, hemos estudiado esa palabra, querer, el deseo, la voluntad de cada quien. Por eso es que nadie nunca debe utilizar la manipulación o el miedo para infundirle a la gente, porque hay pastores que te dicen, mira, si no respondes al llamado, te va a caer el juicio de Dios. O sea, Dios no llama así, aunque te puede ir mal, porque Dios ya tiene un plan para tu vida en el ministerio, a los que Dios llama, pero no debe uno usar eso para estimular a nadie, porque luego sirve a Dios uno en temor y no en amor. Entonces ahí es donde está el daño. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, en pos es la palabra siguiendo mis pasos, ¿verdad? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Yo le pregunto, hermanos, ¿quién quiere perder su vida? Ahí está el beneficio. Dios dice que si me siguen, el beneficio es la vida eterna. Pero el que no me sigue, la implicación es la perdición eterna. O sea, no estamos decidiendo seguir a Jesús por algo menor o de menos valor. Mucha gente te va a hacer creer que estás loco y que dejaste, por ejemplo, siempre uso mi talento porque me dejaba mucho dinero. Y era algo que, imagínense, una de las cosas que yo hacía pagaban a 120 la hora. No me lo pagaban así siempre, pero ese era el costo de eso. Y cuando el Señor me llama, yo nunca he dicho, wow, yo dejé eso por el Señor. Porque yo entiendo que lo que hice fue mucho mejor, eternamente, mejor que lo que yo hacía. No hay nada, hermanos, por más dinero, fama o más grande que sea tu profesión,
más valioso y mejor y precioso que seguir a Jesús. Porque todo lo que hagamos, como dice Jesús, ¿de qué sirve que nosotros adquiramos el mundo y perdamos nuestra alma? ¿De qué sirvió? Ahí está la implicación de no seguir a Jesús. Retomo el 35, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Por qué Jesús dice de mí y del Evangelio? Ahí está hablando de dos cosas, amor y propósito. Doy la vida a Dios en amor, pero doy la vida por el Evangelio en propósito. El propósito de nosotros es llevar el Evangelio por el mundo, ya sea por el audio, por internet, por sus vecinos, sus trabajos, a como dé lugar. Por eso es que el ejemplo de discipular es multiplicarnos para multiplicarnos, o sea, que nosotros de manera individual podamos seguir haciendo discípulos. O sea, yo no quiero que estén todo el tiempo bajo mí, o yo no quiero estar bajo un hombre. Yo quiero que todo el mundo se desarrolle y en su lugar uno se multiplica en 3 y esos 3 en 3 son 9 y 9 por 3 son 27 y 27 por 3, o sea, esa es la idea. Pero cuando uno dice que no, se rompe esa genealogía espiritual, por así llamarle. O sea, si usted ve una persona que es discípulo de Jesucristo y produce 3 discípulos de Jesucristo, va a producir 9. Y esos 9, 27, y 27 luego va a seguir por ahí 71. Pero van viendo cómo se va multiplicando. Ahora, si usted quita el de arriba, ¿cuántos se pierden? Los de abajo. ¿Entienden la implicación? Pero también el beneficio. Entonces a veces digo, yo no soy tan necesario en el ministerio. Claro que sí, hermanos. Claro que sí. Por eso nos llamó el Señor a todos. Amén. Veamos la negación en 3 fases. Vamos a ver la negación en 3 fases. Negarnos, ahora aquí es la negación en todo el sentido. Por ejemplo, tenemos que negarnos para seguirle. Tenemos que negarnos, sigo diciendo negarles. Retomo, debemos negarnos para seguirle. Número 2, debemos negarnos para ser transformados. Y número 3, debemos de seguir negándonos para permanecer. Número 1, negación para seguirle. Quiero que vayamos, o solamente lo voy a leer porque ya lo leímos. Lucas 14, 26 y 27. Dice, el que no niega todo lo que ama, aun su propia vida, toma su cruz y me sigue, dice, no puede ser mi discípulo. Es la primera negación. La primera negación consiste en la decisión de seguir a Jesús. La primera es negación para seguir a Jesús. Pero ahí no termina la negación porque siguen los deseos diarios, siguen las batallas espirituales, la vida continúa aquí en la tierra. Entonces la número 2 es negación para ser transformados. Hay uno de los versos que dice tomando su cruz cada día. Perdón, para seguirle, ¿cuál es la base? Lucas 14, 26 y 27. Dice Jesús, base bíblica. Lo que pasa es que estoy leyendo versos. Sí, no, él me dice la base bíblica, el texto que estoy usando. La primera, negación para seguirle, y el texto es Lucas 14, 26 y 27. La número 2, negación para transformación. O sea, ahora nos negamos para ser cada día transformados a su imagen. Vamos a 2 Corintios 3, verso 18. 2 Corintios 3, 18. Segunda Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo cómo opera la transformación de nuestras vidas a la imagen de Jesús? Hay una parte muy esencial para nosotros madurar, como Edwin pedía oración por madurez. La implicación de la madurez implica dolor, porque la madurez inicia cuando nosotros ponemos a un lado nuestra voluntad y
le damos la bienvenida a la voluntad de Dios en nosotros. Yo voy a hablar un tema similar el domingo acerca de esto. Unos ejemplos que voy a usar allí. La madurez inicia en nosotros decir, como Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Verdad? Ahora, todo lo que hacemos es bajo la mente de Jesús. Ahora tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces, muchos cristianos no maduran porque viven un poquito de la vida cristiana, o un 5%, y el 95% de la vida aquí y ahora. Quizás no hablan mentiras, quizás moralmente están bien, pero no son imitadores de Cristo. ¿En qué sentido? Hemos hablado de dos tipos de pecado, el de omisión y el de comisión. El pecado de omisión es no hacer. El pecado de comisión es hacer. Me explico. Muchos piensan que, por ejemplo, ser malo o pecador es pecar, ¿verdad? Robar, matar, mentir, etc. Pero la otra parte es amar. Hay personas que pueden no robar, pero no tienen la capacidad de amar al que les robó, al que no les robó, perdón. Entonces ahí es donde Jesús quiere que nosotros no solamente nos abstengamos de los deseos de la carne, sino que pongamos en función el corazón, o sea, el servicio a Dios. Por ejemplo, una de las sorpresas que yo creo que habrá en el cielo, y especialmente a cristianos, es un sinnúmero de gente creyendo que va a entrar al cielo, viviendo toda su vida en fe muerta. Fe muerta es lo mismo que no tener fe. No tener fe es lo mismo que ser no creyente, porque es falta de fe. Pero me refiero en el sentido de uno del mundo y un cristiano con la fe muerta, es lo mismo. A Dios no le sirve de nada. ¿Sí lo entienden? Entonces, la iglesia piensa que el servicio a Dios es venir a la iglesia nada más, hacer las cosas aquí. Pero el servicio a Dios, hermanos, lo vemos mostrado en el buen samaritano, donde el intérprete se sabía la ley de Dios muy bien, pero no la aplicaba, estaba muerto. Le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Entonces, Dios nos ha dado vida aquí en la tierra, todavía aquí, para nosotros mostrar a Dios. Miren, nosotros cargamos la imagen de Dios. Nosotros fuimos creados, yo digo que el molde del hombre fue Jesús, en cuanto a lo físico, los ojos y todo eso, ¿verdad? Cargar el nombre del Señor, cuando decimos, ¿verdad? Cuando alguien dice, vengo en el nombre del Señor, por ejemplo, el mandamiento número, creo que es el 3, por ahí, no tomarás el nombre de Dios en vano. Muchos lo interpretan como decir, ay Dios mío, ¿verdad? Yo no lo interpreto así, puedo estar equivocado. Mi interpretación de ese texto consiste en cargar el nombre del Señor en vano. Que una gente sepa que tú eres cristiano y no respondas como Dios. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Porque cuando Dios menciona su nombre en la Biblia, fíjense que cada nombre del Señor tiene un efecto, es verbo. Dígame cualquier nombre que se le atribuye al Señor. Jehová, Jireh, le encanta el Jireh, lo tienen ahí. El que suple, ¿verdad? Jehová Rafa, el que sana. Y Jesús lo utilizaba diferente. Yo soy. ¿Qué me ayuda? Yo soy. Dígame un yo soy del Nuevo Testamento. Yo soy el camino, ¿verdad? La palabra y la vida. O sea, fíjense que todos los yo soy o los nombres de Dios tienen una función. Ninguno son secos ni objetos muertos. Todos hacen algo. El Todopoderoso es Elohim, Él, o sea, Jehová, o sea, todos sus nombres tienen un efecto, ¿verdad? Entonces, cargar el nombre del Señor en vano es ser cristiano y estar en el mundo sin ejercer la naturaleza de Dios. Ese es el engaño que a veces muchos creen que, bueno, yo entiendo que mencionar a Dios en vano puede ser una ofensa, pero usar el nombre del Señor en vano es cuando la gente llega a un lugar, Dios le bendiga, hermanos, y no muestre la luz o no muestre el ejemplo, el carácter de Dios. Bueno, esa es la parte. Aquí vemos que en el texto 2 Corintios 3:18 dice que somos transformados mirando en un espejo. Ahora, fíjense que está diciendo que nosotros estamos mirando a Jesús como en un espejo. Entonces, el espejo sirve para quitar defectos. ¿Sí están de acuerdo? No sirve para más nada, o sea, cuando nos miramos solos.
solamente para quitar defectos. Entonces, cuando miramos a Jesús, si usted se mira en el espejo, ¿usted quiere parecerse a quién? Un espejo de verdad. A usted. Pero todo lo que tenga su cara, su pelo, su ropa, que no pertenece allí, ¿qué usted hace? Usted lo quita, se peina, se cepilla, se arregla. Y usted se ve y dice, ahora sí me veo bien. Pero en el espejo de Jesús, el que está allí reflejado no somos nosotros, es Jesús. Y cuando nos miramos en Él y comenzamos a quitarnos las cosas que no tiene el espejo, queda poco, ¿verdad? Pero aquí hay un principio, hermanos. Este espejo es Cristo, el cual es la palabra. Y nosotros debemos de mirar la palabra de Dios como un espejo, dice Santiago. Dice, el que no seamos oidores de la palabra, sino hacedores, ¿verdad? Porque el que, ¿verdad?, se engaña. Dice que debemos mirarnos en el espejo, el de la palabra, atentamente, el de la libertad, para cada día ser transformados más a la imagen de Jesús. Pero la palabra de Dios es el espejo de Cristo, esa es la idea. Y dice que somos cambiados por el Espíritu. Ahora, lo voy a poner así, 3 pasos. El primer paso es nuestro compromiso en ir a la palabra y obedecerla. Es el paso de nosotros. Ahora bien, el primer paso lo podemos hacer espiritual porque ya tenemos vida en Él, ya Él nos dio un espíritu. El no creyente no puede poner por obras la palabra, el creyente sí. Por eso dice, 2 de Pedro 1 dice, ya Él nos dio todo concerniente a la vida y la naturaleza divina, ¿verdad? Y luego dice, nosotros también, vosotros. Entonces, el primer paso, hermanos, es la obediencia a la palabra. Segundo paso es la confianza en la palabra. ¿Cuál es? Que mientras obedecemos, confiamos de que Dios es el que está operando en nosotros. Pero el tercer paso y el segundo, ahí es donde hay una implicación del Espíritu Santo. En el primero obedecemos, Dios pone el querer allí. En el segundo es donde confiamos por la palabra. Y en el tercero es donde el Espíritu, juntamente con nosotros, va cambiando nuestro corazón. Y cada vez más vamos desarrollando, hermanos, el corazón de Jesús, el corazón de Cristo. La tercera parte de los 3 que estamos compartiendo, de la negación para seguirle, ¿se quedaron en algún punto? No, ¿verdad? Negación para transformación. Y punto 3, negación para permanecer. Ahora, ¿qué pasaría, hermanos, si en este caminar dejamos de negarnos cada día? ¿Usted cree que permaneceríamos? ¿Negarnos al mundo? Si dejamos de negarnos al mundo, ¿permaneceríamos hasta el fin, sí o no? Si usted comienza a darse los gustos de esta vida y ya, ¿verdad? Bueno, sabemos que no. Juan 15, verso 4, vamos allá. Juan 15, 4. Juan 15, 4. Estos versos que voy a leer, deberíamos leerlo por lo menos semanal o cada 3 días. Porque, perdón, son textos que a veces nos olvida que somos, como decía, yo usaba el ejemplo en Queens de nosotros somos como esa lámpara, somos un bombillo, ese bombillo prende esa lámpara por medio de un botón y la corriente está allí. Cuando usted apaga la luz, ¿la corriente se fue? No, ¿verdad? Ahí está. Pero la voluntad sería en nosotros el botón de prender y apagar la luz. Esa es la voluntad de andar en el Espíritu o en la carne. Pero la corriente está allí, el Espíritu Santo, hermanos. Y ya fuimos hechos bombillos o lámparas. Entonces la luz en este mundo consiste en nosotros permanecer cerca de Jesús, en Jesús. Y nosotros somos lo que le damos lugar al botón de prender o apagar la luz. Por eso Jesús dice, una luz no se puede esconder. No se puede poner debajo de un almud, sino que se pone sobre todos. Y aquí vemos que Jesús es la vid. En el verso 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora, esa palabra permanecer significa, hermanos, que nuestra voluntad le pertenece a Cristo. Que lo que decidamos, lo que queremos, los deseos, todo debe ser Cristo-céntrico. Eso es lo que significa permanecer en Él. Todo lo que hacemos, hermanos, miren,
Quizás usted lo vea un poco difícil de entender, cómo permanecer en el Señor. Le voy a poner un ejemplo bien simple. Este mundo es una corriente que o nos lleva o vamos en contra. Y es lógico que es más difícil ir contra corriente que a favor de la corriente. Para ir a favor solamente hay que dejarse llevar. Cuando viene una decisión en nuestra vida, naturalmente esa decisión trae o pecado o justicia. Todo lo que decidimos trae o pecado o justicia. Entonces, ¿por qué nosotros queremos andar en la justicia? Eso significa permanecer en Dios, en Jesús. Eso implica confiar en Él, permanecer en Él y seguir en Él. Él es el camino, ¿verdad? Entonces, todas las cosas, hermanos, va a tener beneficio e implicación, o para bien o para mal, como hemos estudiado. Cada trabajo, cada compra, cada cosa tiene una implicación y un beneficio. Ahora, si nuestro beneficio no está totalmente inclinado a Cristo, vamos a negociar con el mundo. Y las implicaciones las pagamos nosotros, no Dios. Ese es el peligro. Si servimos a Dios, Él paga las consecuencias. Si servimos a la carne, nosotros pagamos las consecuencias. Es la diferencia. Entonces, Jesús aquí nos dice, verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora, estos dos, ese pedacito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabritas, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Solamente quedarnos en meditar en eso nos debe dar una idea de lo que necesitamos de Dios. Él es la vid y yo el pámpano. Él es el aire y yo lo respiro. Él es la vida y yo tengo vida. No soy la vida, tengo. Nos da una idea decir que no puedo vivir sin Él, no podemos hacer nada sin Él. Entonces Satanás siempre está tratando de sacarnos de Dios, alejarnos de Él. ¿Para qué? Para encerrarnos en la burbuja de su plan. Mientras que Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo me imagino, vamos a pensar por un momento, vamos a ver ejemplos prácticos o una ilustración. Vamos a pensar que vivimos en el desierto, todos nosotros, con familiares, ¿verdad? Y el agua escasea de manera drástica. Vamos a decir que para buscar un vaso de agua de, 5 onzas, tenemos que caminar 25 kilómetros. Vamos a pensar un ejemplo, vamos a hacer el ejemplo, que es casi similar a la vida aquí en esta tierra, en lo espiritual. Ahora, hay una aldea que no tiene agua y no la puede buscar por ningún modo, ni motivo, o sea, no puede buscar agua, se le hace imposible. Pero nosotros, aunque la tenemos allá lejos, pues tenemos acceso. Pero de repente viene una fuente, ¿verdad? Y esa fuente es inagotable. Pero esta gente que no tiene agua vive lejos de donde está la fuente. Y esa fuente se mueve, tiene una voluntad, por así decir. Bueno, para que todo el mundo disfrute de esa fuente de agua, tenemos que permanecer ¿dónde? Conectado a la fuente. Para nosotros poder darle agua a otros, tenemos que ir con la fuente. Es la idea de Cristo. A veces pensamos llenar el vaso, ¿verdad? Y luego dejamos a Jesús y ese vasito, andamos en el mundo con Él, dándole una gotita a cada persona. Mientras que Jesús es la fuente de agua viva. Esa es la idea. Y todo el mundo tiene sed, como la samaritana, sed de vida. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, 2 males ha hecho mi pueblo? Me dejaron a mí, ¿qué dice? Fuente de agua viva. Y se cavaron cisternas rotas. En otras palabras, esta persona que estaba cargando agua de la fuente no sabía que su vasito tenía un hoyo. Y cada vez que llenaba el vaso, quería salir corriendo a la aldea, pero llegaba ya como con el vaso vacío. Así nos pasa a nosotros, si no permanecemos en Jesús. Ahora, fíjense la otra implicación. Usted dice, Señor, tú no te estás moviendo y esa gente tiene sed. Y Jesús te dice, tranquilo, no te vayas. Señor, pero se van a morir de sed. Tranquilo, no se van a morir de sed. Señor, mira, se están secando. Y ahí vamos nosotros y nos salimos del plan de Dios porque nos hacemos mejor que Dios y desobedecemos. ¿Se acuerdan cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo? ¿Qué hizo Jesús? Vamos a otro lugar. Vamos a otro lugar. Deja a Lázaro tranquilo.
Señor, se va a morir, o sea, por así decir. No, no, tranquilo, confía en mí. Ahí está la parte donde nosotros decimos, es que si yo no hago esto, la gente no se va a convertir. Es que si no regamos tratado, es que si no vamos a tal lugar, si no hacemos concierto, es que si no hago esto. Y hacemos y la gente no se convierte. ¿Saben por qué? Vamos corriendo con el vaso roto a llevarle agua a la gente. Y cuando llegamos allá, el vaso está vacío y nosotros también con sed, porque nos separamos de la vida. Como discípulos, hermanos, Jesús hizo una ilustración en la parábola del sembrador. Hay una parte que a mí me ministra, esa parte porque habla de mucho. Dice que la semilla cayó en pedregales. Y dice que la raíz no tuvo raíz porque tenía piedras abajo la tierra. Y dice que salió el sol y secó la planta. Pero fíjense en lo siguiente, hermanos. Si no hubiese piedra, como quiera el sol iba a salir. ¿Cuál es la diferencia? El agua, ¿verdad? Por abajo pasaba el agua donde en vez de que el sol fuese un problema, iba a ser un alimento para la planta. Así son los sufrimientos de este mundo. Para ser discípulos de Cristo, hermanos, y enfrentar este mundo sin estar conectado al agua, nos tostamos. Ofendemos a la gente porque no tenemos agua viva. Porque acuérdense que Cristo nos forma por medio del sufrimiento. El sufrimiento es su herramienta para tratar con nosotros. Y cuando algo sucede y estamos desconectados de esa vida, la insatisfacción produce enojo, sequedad. Y cuando alguien te ofende, quieres golpear y quieres pelear. Hay una reacción de ira, de enojo, de miedo, de celos, porque no estamos en la fuente de vida. Pablo dijo, ser llenos ¿de qué? Del Espíritu. ¿Y qué produce eso? Cantando con salmos, himnos, dando gracias al Señor. Eso es lo que significa ser llenos del Espíritu. No es la samba que bailan, ¿verdad? No, hermanos. Es llenos de Él, de su corazón, en su corazón, la voluntad de Dios. O sea, nos movemos y es, Señor, tú me guías. Todo lo que tú digas yo hago. Y aquí es donde vemos, hermanos, donde Él dice, apartados de mí o separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a usar el ejemplo otra vez del joven rico, Marcos 10. Vamos a usar esta historia porque el joven rico refleja el corazón que ama, el corazón autojusto, el corazón suficiente y el corazón, que ama lo material. Ese corazón que está agarrado de lo terrenal representa a este joven. Y Jesús lo llamó, o le dijo, sígueme, ¿verdad? Hermanos, ¿se dieron cuenta en la Biblia que Jesús no le dijo a todos, sígueme? A uno le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el Evangelio. O sea, no le dijo, sígueme a mí. Estaban sacando demonios algunos y dijo Pedro, o los hijos del trueno, ¿quiere que descendamos, verdad, fuego del cielo? Jesús le dijo, el que no es contra mí, para mí es. El que no es contra Dios, para Dios es. O sea, no había que andar personalmente con Jesús para hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús se fue y no lo tenemos, como quien dice, físicamente, pero está en nosotros ahora. Amén. Marcos 10, verso 17. Yo estaba leyendo las tres versiones, Mateo 19, Marcos 10 y Lucas, creo que 18 aparece esta historia. Y esta tiene un poco más de explicación, es más amplia la de Marcos. Verso 17, ahora, miren para acá un momento para hacernos una idea, antes de entrar en el tema. Vamos a pensar en un hombre con un vehículo caro. Hay un Audi, a mí me gusta, no lo quiero, pero me gusta. A8 que cuesta $120,000. Debo de reiterar, no lo quiero. No, porque sí, cuando un pastor dice, me gusta eso, ya están diciendo que el pastor quiere, ¿verdad? No, pero me gusta, es un carro bonito, cómodo y uno se monta y no se oye nada afuera. Pero ese carro cuesta $120,000, ¿verdad? Un Audi blanco. Imagínate un hombre con ese carro, chofer, con un penthouse en downtown, en Bajo Manhattan, ganando, vamos a decir, al año 5 o 10 millones de dólares, ¿verdad? Un ejecutivo, con una ropa que usted no lo quiere ni abrazar a saludarlo. Un hombre buen mozo, un modelo, una cosa increíble, ¿verdad? Y de repente ve a este hombre con una ropa sencillísima, no sucio, pero pobre. Y ustedes ven que este hombre de repente le dice al chofer, en medio de la calle, detén el vehículo, abre la puerta con una patada y sale corriendo y se le tira a este hombre pobre
que parece medio mendigo, por así decir, pero no sucio, y lo agarra de los pies. Ahora, quiero que se queden con esa imagen para trasladarnos al tiempo de Jesús con este joven. Es más o menos la idea. Ahora, usted ve eso y usted diría, wow, qué raro, ¿verdad? Usted no podía concebir un pensamiento de por qué hizo eso. Usted no diría, ¿será su papá que lo abandonó? ¿Verdad? ¿O será que el hombre, no sé, o sea, qué pensaría uno en esa escena? Mirando eso en el Bajo Manhattan o en un lugar donde este hombre que usted sabe, o sea, hay gente que viste caro, pero a veces sabemos la gente rica, o sea, hay gente que se le ve. Usted dice, no, ese se le ve que es dueño de medio Manhattan. Y una gente así, por así pensar, corre a este hombre sencillo, que anda caminando en la calle, quizás los pies sucios porque anda en chancletas, y este hombre se le tira al suelo y le dice lo siguiente, fíjense lo que dice. Dice el verso 17, al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino uno como corriendo. Algunos textos le llaman un principal entre los fariseos, la mayoría le dicen un joven rico, ¿verdad? Un gobernador era, un príncipe, un principal. Esta palabra nos indica que este joven tenía una gran necesidad de su corazón, como ese hombre rico, ¿verdad? Que tiene todo, pero algo faltaba. Porque para este hombre, humillarse así ante este hombre sencillo, entre comillas, había un reconocimiento de una necesidad profunda. Aquí vamos a ver otra vez las implicaciones y los beneficios en esta historia. Dice el texto que hincado la rodilla delante de él, hincado la rodilla, o sea, se le postró a Jesús y le preguntó, maestro bueno. Y Jesús luego le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Ahora, esta palabra bueno no tiene nada que ver como cuando nosotros le llamamos a una gente, wow, esa persona es buena gente. No tiene ese sentido. La palabra saliendo de este principal se está refiriendo a una bondad que no existe en ningún hombre, al punto de que esa bondad llevó al joven rico a postrarse, por lo que él pudo percibir en Jesús. Ahora, hay dos maneras lo voy a poner así para que me entiendan. Humanamente hay una sola manera de mostrar bondad. ¿Cómo es eso? ¿Qué me ayuda? Ejerciéndola, ¿verdad? Haciendo favores. Pero en el Evangelio hay dos maneras de mostrar bondad. Una es ejerciendo el servicio, pero la otra es emanando la luz de Dios. Este muchacho percibió la bondad en Jesús de Dios, porque Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? O sea, la pregunta, ¿por qué me llamas bueno? ¿Dónde ando? Bueno, si me adelanté, pero para implicar esa palabra, quiere decir que si Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Es porque el joven percibió una realidad, una verdad en Jesús. No sé si me están captando. Jesús maestro y le dice maestro bueno. ¿Por qué Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, vamos a leer lo que sigue. Quiero que el hermano, necesito una voz, cierre y sí. Ya el joven rico anteriormente ya sabía de Jesús, lo conocía, había oído. Sí, a esta altura de los evangelios sí. Ya escuchó de él porque ya todo el mundo sabía de él en todo Jerusalén. La Biblia no lo especifica, no dice nada, no. Yo creo que es la misma situación con Zaqueo, la mujer del flujo de sangre, que no se habla de ellos antes, sino que ellos oyeron de él. Rahab dice que oyó de Dios, y la fe viene ¿cómo? Por el oír. Yo creo que solamente fue que escucharon. Ahora, no dice la Biblia si este joven lo siguió en secreto, de lejos. Muchos, no sé si es real, conectan a este joven con Nicodemo, pero dice joven, pero también cuando se habla de juventud, ¿verdad? Ya se está hablando de algunos 30 años, 20 y tantos años en términos judíos. Entonces, esta historia del joven rico sale de la nada. Es posible que en el futuro alguien conecte una historia, pero hasta ahora es la primera vez que aparece. Porque luego dice, si tú notas, dice, vino uno. O sea, no especifica, como por ejemplo,
¿Se acuerdan del fariseo que lo invitó a la casa? ¿Cómo le llama la Biblia? Aquel que Jesús sanó de lepra, ¿verdad? Entonces ahí la Biblia especifica si la persona vuelve como María, dice la que le derramó el pote de alabastro, por ejemplo, la hermana de Lázaro. Entonces fíjense cómo la Biblia, exacto, una referencia. En este caso el joven rico aparece así de la nada, ¿verdad? Dice uno sin nombre. ¿Han leído un texto? Es en el verso 51, siempre me acuerdo, pero no recuerdo en Marcos. ¿De qué capítulo? Dice, y un tal que estaba con una sábana salió corriendo. Ese texto aparece de la nada. Y muchos dicen que es el mismo Marcos, otros dicen que no, etcétera, pero dice que cuando persiguieron a Jesús, y uno que estaba con una sábana, dice que salió corriendo desnudo. Así dice el texto, pero de la nada, o sea, no tiene como un contexto que te dice, pero ¿quién es este? Luego lo vamos a ver otro día, pero hay textos así como que de repente entra una historia en función. Bueno, quiero que el hermano, a ver quién tiene voz, Edwin, Juan 6, 28, 29. Juan 6, 28, 29. Eso que Edwin va a leer, lo voy a conectar con esta palabra que el joven rico le pregunta a Jesús. Y él le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora quiero que nos paremos un momento en esa pregunta. Si ven en Marcos, ¿se acuerdan que él le pregunta, ¿qué haré? Ahora, antes de Edwin leer, yo te aviso cuando leas, hermano. Vamos a poner atención a esto. Vamos a hacernos la pregunta para indagar en el corazón del joven rico, ¿verdad? Jesús va caminando, el propósito de Jesús es hacer discípulos que le sigan, ¿verdad? La razón por qué este joven le siguió es una implicación diferente. Él sintió un vacío en su corazón. Pero él tenía un concepto de bondad totalmente erróneo, aunque pudo percibir la bondad en Jesús. Pero fíjense que él no conectó su bondad con la de Jesús, sino que él conectó su bondad con la ley. No sé si me doy a entender. O sea, él no dijo, wow, este hombre es bueno y yo no. Ahora, quiero que noten eso, hermanos, porque aquí es donde aquí es donde Dios bendice, en el sentido espiritual. Si no somos honestos con lo que Dios ha mostrado en nosotros, Dios no puede hacer nada. Ahora vamos a cambiar esta historia en mente pensando por la de Isaías. Cuando Isaías vio la grandeza de Dios, ¿qué se reflejó en él? En Isaías 6. ¿Qué se reflejó? ¿Qué dijo él que era? Muerto. Ahora, este joven rico tenía un concepto de bondad erróneo, pero fíjense que cuando él percibe a Jesús como bueno, él no usa ese estándar como para él examinarse, sino que se queda en la ley, por la ley como el intérprete del buen samaritano. Entonces, aquí es donde vemos un principio. Él pudo ver que Jesús era bueno, pero él se consideraba bueno también. Y aquí es donde viene el problema, y quiero que pongan mucha atención, de estimar a Jesús por menos por creernos buenos. Le voy a hacer esta pregunta y espero no se me vaya el hilo. Imagínese que usted lo lleven sin decirle nada a la cárcel, al juez, esposado. Y te llevan allí y tú estás así quitado de bulla, ¿verdad? Y tú dices, wow, no sé qué hice. Vas donde el juez de repente le secretea a su asistente, viene el abogado y te dice, no, vete. Tú te vas al mundo pensando que se equivocaron, ¿verdad? Bueno, vamos ahora, en esa misma historia, vamos del otro lado del counter del juez, a ver qué fue lo que él dijo. Bueno, el juez dijo esto, este muchacho maneja un camión en su trabajo y arrastró 75 personas y no se dio cuenta, y las mató. La pena de muerte son 5 vidas más 1500 años, como aquí sentencian. Y en ese momento llegó un hombre y dijo, no, déjalo ir, yo pago. Ahora, ese es el concepto, hermanos, que tenemos a veces de lo que Dios hizo por mí. Ahora, vamos a suponer que fue Antonio. ¿Fue a ti que te usé de ejemplo? O cualquiera, ¿verdad? No sé si fue a uno, pero bueno, todos. Nos vamos al mundo, vemos al hombre en la calle que pagó por nuestra sentencia y te dice así, mira, tú estás suelto por mí. ¿No es cierto que nos jactaríamos? ¿Sí o no? Diríamos, no, porque yo no he hecho nada. Y ese hombre dice, mira,
¿Te acuerdas el funeral que salió en la televisión? 75 gente murieron. ¿Fuiste tú? Y dice, yo, sí. ¿Tú manejas tal camión, tal placa? ¿Te acuerdas un día que se te cayó la cama y no sabía qué pasó? Eso fue lo que pasó. Tú mataste y yo pagué por ti. ¿Ven cómo cambió todo? Cómo la percepción de ese hombre a primera instancia no era nadie y de repente lo era todo. Yo quiero que noten que la implicación de valorar a Jesús tiene que ver con lo que nosotros somos e hicimos. Y Él pagó. Este hombre no tiene sentido en mi vida si Él no me dice eso, de que yo maté 75 personas. Jesús no tendrá valor en nuestra vida si no entendemos la implicación de lo que Él hizo en la cruz y de lo que le debíamos. O sea, pensemos, hermanos, por un momento. Este joven no pudo seguir a Jesús ni valorarlo porque él pensaba, ayúdenme, que Él era bueno. Ahí es donde está el pecado, hermanos, más grande. Más fácil entra un asesino al cielo que uno que se cree bueno. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? Casi lo mismo. Y luego, quiero que Edwin lea, porque él hace una pregunta, ¿qué haré? O sea, ¿qué haré yo? Antes de leer, Edwin, perdóname. Fíjense la pregunta, hermanos, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, ¿qué pregunta es esa, hermanos? O sea, ¿cómo le puedo pagar a Dios para que me deje entrar al cielo? Es la pregunta. Quiero que lea el texto, Edwin, ahora sí. Sí, Juan 6, 28 o 29. Entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora, en otra versión, la versión de Fleming habla hoy, diría lo siguiente. Señor, porque ese contexto es la multiplicación de peces y panes. Señor, queremos más pan y peces. Jesús le dice, yo sé que ustedes no me buscan a mí, sino buscan lo que le di. Decimos nosotros, Señor, pero, o sea, no te la eches. Le voy a hablar de manera práctica, o de manera, como en paráfrasis, ¿verdad? Señor, no te la eches de muy importante porque Moisés nos dio pan mejor que el tuyo. Es la idea. Jesús le dice, mira, te soy sincero, el pan que Moisés le compartió no fue el que se lo dio, fui yo. Dice, Señor, y danos ese pan. ¿Qué debemos hacer para ganarnos el pan? Jesús le dice, ustedes no se pueden ganar ese pan. Si confían con toda su vida en mí, yo le doy de ese pan. Y ese pan no es físico, ese pan soy yo y es el que da vida eterna. Esa es la idea de ese texto. Este joven rico le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cuando venimos a Dios con ese concepto de ¿qué hago yo para heredar la vida eterna? Hermanos, minimizamos la obra de Cristo. Pregúntese eso, hermanos. ¿Qué hizo Cristo para que nosotros tengamos vida eterna? Bien rapidito pensamos en miles de cosas. Ahora, ahí está la respuesta. ¿Podemos hacer eso? Ya está hecho, consumado fue. Pero esta pregunta está llena de ignorancia, hermanos. Está llena de tinieblas. Fíjense lo que dice el texto luego. Verso 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y ahí es donde estamos indagando la pregunta del joven. Jesús le dice, ninguno hay bueno. ¿Por qué Jesús le dice ninguno hay bueno? Para que él entendiera en su corazón que la actitud que él traía estaba incorrecta. Tenía que tener la actitud de Isaías, Señor, muerto soy. Muerto soy. Y cuando el Señor le dé vida, él no iba a tener por más sus riquezas, sino a Cristo. ¿Sí lo van entendiendo? O sea, cuando nosotros decidimos te sigo, Señor, es bajo el entendimiento de lo que Él hizo por mí. O sea, nos debemos a Él. No es déjame pensarlo, déjame ver cómo están mis finanzas, permíteme ver qué dice el jefe. Señor, te seguiré con mi vida. Te seguiré con mi vida. Y aquí le dice, ninguno hay bueno, ni un solo. Y le dice, solo uno. Cuando digo ni un solo me refiero al mundo, pero dijo, solo uno. ¿Quién? Dios. Ahora aquí viene otro ejemplo. Si solamente Dios es bueno y Él le llamó a Jesús bueno, ¿qué quiere decir eso? Que tenía a Dios frente a frente. Por eso en las profecías decía, el nombre de Jesús inicial era Emmanuel. Notan que los nombres tienen una implicación. Dios no tiene un nombre definitivo. En aquel día tendrá un solo nombre. ¿Cuál es ese?
Un solo nombre, hermanos. Padre. Es el único nombre que lo vamos a conocer. ¿Y sabe qué es un padre, hermanos? Un sustentador, un cuidador, un todo para nosotros. Y aquí vemos, hermanos, que él dice, solamente Dios es bueno. ¿Por qué me llamas a mí bueno? O sea, ¿te estás dando cuenta que yo soy esa visión que le salió a Isaías? ¿Te estás dando cuenta que yo soy Dios? No. Él estaba tan enfocado en él que solamente percibió una simple o una pequeña esencia de la bondad de Cristo. Aunque él pudo percibir la bondad, no la recibió. No dijo, wow, este hombre es bueno. ¿Y qué hizo Pedro, hermanos, en la pesca milagrosa? Lo primero que hizo cuando vio los peces. ¿Quién se acuerda? ¿Ah? Apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Por qué hizo eso, hermanos? Porque el reflejo de la presencia de Dios se manifestó. Apártate de mí, que soy pecador. O sea, la primera actitud. Este hombre no es pecador en su mente. Fíjense lo que dice. Los mandamientos, ¿sabes? O sea, este hombre era un principal, conocía la ley. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes y honra a tu padre y a tu madre. Ahora, fíjense lo que él dice. Respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora bien, juventud habla aquí de la pubertad, porque dice la palabra habla de un joven rico. Pero dice que desde su niñez, desde su juventud, ha honrado todo esto. Miren, Jesús en Mateo 5 dio en el Sermón del Monte, fue muy claro. Parece que él no estaba allí, porque él dijo, ustedes escucharon que fue dicho, que si alguno se acuesta con la mujer que no es su esposa, adultera. Pero yo os digo que el que la mira y la codicia, ya adulteró. Le voy a decir algo, hermanos, estos mandamientos están conectados a la satisfacción del corazón, si ustedes lo notan. Lo estoy viendo en este momento así. ¿Por qué? Porque cuando dice no adulteres, los está prohibiendo de ir al deleite de la carne. Cuando dice no mates, está hablando de la venganza que sacia el corazón. Cuando dice no hurtes, está hablando de dejar de coger aquello que tanto anhelamos. Cuando dice no digas mentiras, está hablando de tu autodefensa. Cuando dice no defraudes, engaño, está hablando todo este contexto de el deleite de ti. Y si no cumplimos estos mandamientos amando a Dios, ni uno cumplimos. Por eso dice el verso 20, dice él, los he cumplido todos. Y yo respondería, ni uno cumplió. Eso es la pregunta que había una implicación, porque estaba mirando ahora en el que al darle ese listado, tenía algunas implicaciones con ese listado. ¿Implicaciones cómo? Que decía que yo le he cumplido esa palabra y fue bien. Ajá, bueno, sí. pero la realidad es que en ese listado no hay ustedes, no haga esto, no haga lo otro. Dice, no, yo le he cumplido cuando en realidad también había en un momento dado, había falta. No, en ningún momento dado. Nunca los cumplió. Eso que él estaba, se lo voy a probar ahora. Eso, Eso es lo que me refiero, o sea, que él decía aquí, pero la realidad es que difícilmente uno puede, ¿verdad? Podía haber cumplirlo. No, ninguno no, ni cumplir ni uno. No, ni siquiera ahí radica el problema. Se lo voy a explicar ahora. Esos mandamientos que él mencionó, los condenaba él mismo, lo llevaba al infierno. Cuando él dijo, todo esto lo cumplí, él mismo se estaba condenando. Porque el mandamiento no consiste en no hacerlo, sino en amar. Y el amor viene de Dios. Y él no tenía a Dios. O sea, cuando tú dejas de robar, si tú ves suponiendo que ustedes, yo me incluyo, sentimos cuando vemos en un lugar solo $25,000, ¿qué es lo primero que viene? ¿El deseo cuál es? Honestamente, cogerlo. La razón nos dice que no lo hagas, pero el corazón dice, uy, con eso pago yo. Ahora, el Señor cambia eso en nosotros. Él. Entonces, el momento que yo lo codicio, ya robé. Ya, aunque no esté en mi bolsillo. Cuando veo una mujer que no es mi esposa, aunque no la toque, aunque voltee la cara y me voy imaginándomela a ella, ya adulteré. Entonces, es el amor, hermanos, el poder del amor que rompe eso, porque pecar es la falta de llenura. Y Dios es el que llena el corazón. Este hombre tenía fama, reputación excelente, moral, dinero, y estaba insatisfecho, hermanos.
Quiere decir que de algo, de todo esto, él se estaba deleitando en su corazón. Él quizás de manera externa no lo hizo. Permítame terminar la pieza faltante. Pecar no es nada más no robar, no adulterar. Por ejemplo, un ejemplo, yo soy casado, ¿verdad? No es únicamente no mirar a otras mujeres, sino amar a mi esposa en el amor agape que solamente Dios produce. Si alguno dice que conoce a Dios y no ama, ¿qué dice? Es mentiroso. Entonces, este hombre amaba el dinero, era codicioso. Si amaba el dinero, las implicaciones eran largas, porque ni honraba a sus padres porque amaba el dinero. Seguro tenía, no sé si lo hacía o no, porque no dice, pero muchos estudiosos dicen que cuando le trajeron a la ramera a Jesús, dice que fue sorprendido en el acto, pero ¿dónde estaba el hombre? Pues a lo mejor él estaba siendo hipócrita, a lo mejor era mentira, que no cumplía ni en lo externo ni en lo interno. O sea, cuando se acuerdan cuando trajeron a María Magdalena, como le dicen, ¿verdad? La que Jesús le sacó 7 demonios, dice, a esta la encontramos en el acto mismo. Ahora, para tener un acto de adulterio, ¿cuántos se necesitan? 2 o más. ¿Y cuántas llegaron? 1. ¿Dónde estaba el hombre? A lo mejor era un fariseo, porque ellos no se iban a pelear entre ellos, se defendían, se guardaban los pecados, porque gobernaban. Entonces, este hombre estaba totalmente confundido con la ley y no la gracia. La gracia no solamente es el favor inmerecido, sino el poder divino en el corazón del creyente para vivir la ley. Y solamente viene cuando entregamos nuestra vida al Señor. Por eso él se fue triste. Fíjense lo que dice más adelante. Creo que tenías otra pregunta o ya está contestada. Sí, que hablan también ahí también. Acuérdate que son preguntas, no aportaciones. Si tienes algo lo puedes anotar y la discutimos ahorita. Hablaba entonces, se refería más bien como un hombre soltero. No, tenía su mujer. Bueno, no importa, eso ya sobra. Si lo pensamos bien, eso sobra. Si eras soltero, porque el problema no era solamente adulterio. O sea, un soltero se acuesta en su mente con una mujer adultera, porque no se ha casado con ella. ¿Entiendes? Un soltero mira una mujer, porque una cosa es mirar a una mujer con el deseo de una relación, o imaginártela ya en el acto, es adulterio, es codiciarla. Entonces, muchos piensan que por ser, en el caso tuyo, soltero, a lo mejor un hermano acá, mira una mujer y como es soltero no, es adulterio también, porque no es su mujer. ¿Sí lo entienden? ¿Sí lo entendieron o no? Ok, para dejar eso bien claro. Verso 21 dice, entonces Jesús mirándole, ¿qué dice? Le amó. Ahora, aquí notamos muchos puntos aquí también, pero no nos vamos a detener porque el tiempo es corto. Vemos que todo nace de Dios, es por amor. Dios no vino a condenarlo ni lo rechazó por falta de amor. Pero lo primero que vemos es que le da amor, le ama. En Queens leí una historia que me conectó a esto. Mateo 13:44 aparece la parábola del tesoro escondido. Yo interpreto ese tesoro como Cristo. Porque dice que el hombre cuando encontró el tesoro, dice, lleno de gozo, vendió todo lo que tenía. Y compró el terreno. Y me llama la atención que ese tesoro lo llenó de gozo. Y es Jesús hablando. Quiere decir que era Jesús ese. Entonces, cuando nosotros nos negamos, que es la conexión que voy a hacer, es porque hemos decidido seguir algo mejor que aquello por el cual estamos negando. Vamos a ver muchos ejemplos. O sea, yo no puedo negarme al mundo, amando al mundo. O sea, lo voy a dejar, pero, ay Dios, es que me gusta mucho. No, es porque hemos encontrado algo mejor. Por eso es que hay que conocer a Dios. Vamos a seguir avanzando para ganar tiempo. Dice, Jesús le amó y le dijo una cosa te falta. Ahora, ¿sabe una cosa? Si yo le pregunto, y que no tienen que ser exactos en la respuesta porque está un poquito trucosa, como dicen, ¿verdad? ¿Cuántos mandamientos en verdad hay? Si ustedes dirían, ¿hay 10? ¿Hay 40? ¿50? ¿Hay 2? ¿O hay 1? ¿Cuántos mandamientos hay de parte de Dios? ¿Por qué? Como tú dices, amar a Dios por sobre todas las cosas, ahí encierra todo el efecto. Muy bien, exactamente, porque se le llama el gran mandamiento.
El segundo es una evidencia horizontal para que seamos que la gente sí es de Dios. Porque si yo digo, ay, Dios me ama y yo le amo y me voy a un cuartito solo, o sea, ¿cómo lo evidencio? No. Pero en verdad es un mandamiento. La evidencia del mandamiento es amar a tu prójimo. Es una evidencia de el gran mandamiento. Jesús no dijo los mandamientos, y él dijo, ¿cuál es el gran mandamiento? Ahora, el gran mandamiento está implicado en 10. Los primeros 4 y los 6 son 1. Por eso Santiago 2:10 dice, el que rompe uno, o sea, si tú muerdes una manzana, ya no está completa. Esa es la idea de la ley de Dios. O sea, no, Señor, perdóname, fue una mordidita, la manzana está allí entera. No está entera, le falta un pedazo, porque la ley es perfecta. Entonces ahí es donde vemos que Jesús le dice, te falta una cosa, pero en sí le faltaban todas. Porque en el momento que él rompió la ley, dice, yo cumplí esta mitad, dice, sí, pero es media naranja, ya no es la ley perfecta. Y le dice, te falta una, anda, y la que le está pidiendo, hermanos, es la demostración si de verdad esos mandamientos que él dijo los cumplía para Dios. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Miren, hermanos, el amor de Dios nos lleva a ni pensarlo. ¿Me entienden? El amor de Dios, claro. El amor de Dios en el cristiano. Dice, y tendrás tesoro en el cielo. O sea, le estaba dando el beneficio. ¿Vieron la implicación y el beneficio? Tendrás tesoro en el cielo. Y le dice, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido, y luego dice en singular, hermanos, por esta palabra. ¿Sabe por qué dice esta palabra? Más adelante va a usar estas palabras. Cuando la Biblia dice el camino o esta palabra, se está refiriendo al evangelio de Jesucristo, de salvación. Él le acaba de plantear el evangelio de salvación. Esta palabra en singular se refiere al evangelio. Dice que se fue triste. ¿Por qué? Porque él no estaba completo con lo que tenía. La ley tiene la naturaleza de satisfacer el corazón. Porque cumplir la ley, hermanos, es andar llenos del Espíritu. Y el Espíritu es amor, gozo, paz. Y ya estamos llenos. O sea, yo no perdono a mi ofensor porque me obligaron, es porque quiero en amor. Yo no amo a mi esposa porque no me queda de otra, es porque la amo de verdad. ¿Ven la diferencia de obedecer la palabra? Y dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones, o sea, el corazón lleno de posesiones. Pablo le dice a Timoteo, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual muchos fueron traspasados de muchos dolores. Verso 23, entonces Jesús mirando alrededor, se volteó y usó a este joven como ejemplo. Dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Inmediatamente pensaríamos, hemos explicado esto siempre, y que bueno, yo tengo 3 pesos en la cuenta de banco, no se está hablando de mí. Fíjense lo que dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. ¿Por qué? Ahora notaron la palabra allí, sus palabras, porque ya no estaba hablando directamente del Evangelio, sino ya exhortando a los que no reciben la palabra, y luego dice sus palabras. Dice, se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Cuando Jesús dice, es más fácil entrar el camello por el hoyo de una aguja que un rico al cielo, no está diciendo que los ricos se van al infierno. Está hablando los ricos de corazón, los que aman las riquezas, los que confían en sus riquezas. No tengo tiempo para Dios por esto, por lo que tengo, por lo que quiero, por lo que anhelo. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y la riqueza allí está hablando de una total dependencia de lo que yo soy y tengo, lo que le pasaba al joven rico. Nunca podremos seguir a Jesús con este pensamiento. Hay gente que cree que Dios lo llama por su talento, hermanos. No, Dios me llamó porque yo soy bueno en esto. ¿Oh, sí? Ay, qué miedo. Dios me llamó porque como yo siempre he sido firme en la palabra y Dios, yo sé que fue por eso que Dios me llamó. Hermanos, de verdad, nada que ver. Nada que ver. Aquí es donde ellos, hermanos, se asombraron. Y dice luego el 26, ellos se asombraron aún más y dijeron, wow, o sea, este hombre rico, famoso, de renombre, no rompió la ley nunca, claro, en su mente. Entonces, si él no entra al cielo, nadie. ¿Saben por qué ellos vieron la imposibilidad de entrar al cielo? Porque miraron para arriba y no tenían ni cohetes ni alas, en ese tiempo no había NASA, y dijeron, ¿quién podrá entrar al cielo? ¿Saben por qué lo vieron así? Porque vieron su esfuerzo y no lo que Dios tenía que hacer para llevarlos allá.
Miren, cuando entendemos esto, hermanos, nos humillamos. Decimos, Señor, mi vida es tuya. ¿Notan la facilidad de negarnos ahora con este estudio? Claro, no estoy diciendo que es fácil, pero más abierta el entendimiento. Y dice Jesús en el 27, mirándolos, dice, para los hombres es imposible, porque ellos dijeron, ¿quién podrá pues ser salvo? Dice el Señor, para los hombres es que, ahora, dice difícil, duro, es una batalla imposible. O sea, ningún hombre puede entrar al cielo, ninguno, hermanos. Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aquí hay un contexto acerca de lo que hemos estado hablando. ¿Qué nos impulsa a negarnos a este mundo, hermanos? Es cuando hemos puesto en la balanza la implicación y el beneficio de ambos. ¿Qué implica seguir este mundo? Quizás un gozo temporal, quizás, pero definitivamente una implicación eterna. Seguir a Cristo, quizás una implicación en el sentido de muerte, quizás no te pase nunca nada, en el sentido así como persecución, pero definitivamente un beneficio eterno. Nosotros escogemos, hermanos, esa es nuestra decisión. Aquí es donde Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si lo entendemos mejor, es ganancia morir. ¿Morir a qué? Al yo, al que ya no vivo yo, ya no es lo que yo digo, es lo que Dios dice. Aquel me ofendió, pero bueno, Dios dice que hay que perdonar y es lo que Él dice. Yo quiero ir a tal lugar o me gusta comprar esto, pero no es lo que yo digo, es lo que Dios dice. Y ahí es donde comenzamos a negarnos, a decirnos que no. Filipenses 3, verso 7. Todo esto, hermanos, lo más importante de todo es conocerlo a Él. Así como el ejemplo de la corte. Si no lo conocemos, no va a haber motivo ni pasión de seguirle. ¿Por qué razón debo seguir al Señor? ¿Porque el pastor dijo? ¿Pastor? ¿Quién es el pastor? Nadie. Es porque lo que Él hizo. O sea, ese es nuestro motivo inicial. Le seguiremos por lo que Él es. Fíjense lo que dice Filipenses 3:7. Quiero que lean este texto entendiendo que Pablo era igualito al joven rico, en la misma posición, rico, famoso, lleno de la ley, de la letra. Dice Pablo ahora, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Cuántas cosas la teníamos por ganancia? Las he estimado. ¿Qué significa estimar, hermanos? Poner en la balanza el beneficio y las implicaciones. Estimar. Dice, como pérdida por amor de Cristo. Como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Qué son todas las cosas? Todas las cosas. Por la excelencia de conocer a Cristo significa esto. Conocimiento de Cristo. Conocerlo a Él. Porque aquí sin querer podemos creer que es conocer la Biblia. No, conocerlo a Él. ¿Se acuerdan? Juan dice, en aquel día le conoceremos y le veremos tal y como es. Dice, tengo todo como pérdida por la excelencia de conocerle a Él. Mi Señor, ¿qué significa mi Señor, hermanos? Que Él me compró. Él es el que manda mi vida, es lo que Él diga. Cuando alguien le decía maestro, era un aprendiz. Estoy aprendiendo, pero cuando decían Señor, no todos le decían Señor. Pero cuando alguien le decía Señor era porque ya lo habían visto. ¿Se acuerdan del centurión que se postró? Señor, mi siervo está muriendo. Oh, vamos, yo lo sano. No, Señor, no soy digno que entres a mi casa. ¿Ven la actitud? Un hombre en autoridad, hermanos. No un siervo, un centurión. Tenía 100 hombres debajo de él. Y le dice, no soy digno que tú entres en mi casa. Envía la palabra. Tú dices, wow, ¿de dónde sacó este hombre esto? Escuchó la palabra. Era un hombre romano, gentil, no judío, pero su corazón estaba inclinado. Es ahí donde vemos los grupos de personas que andan buscando a Dios. Como dice Juan 3:19, dice, la luz vino al mundo, pero ellos amaron más. Pero otros amaron la luz. ¿De cuáles somos nosotros, hermanos? De la luz. Dice, mi Señor, dice Pablo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La palabra basura es estiércol, desecho de animal. Y luego dice, ¿para qué? Con el propósito de ganar a Cristo, hermanos. Miren, yo sé que la iglesia no ve a Cristo como el galardón. No lo vemos así, lo vemos como, ay, Señor, gracias. ¿Dónde está lo que me dices, lo que me vas a dar? Esa es la idea de ir al cielo, hermanos.
La mayoría de cristianos no está queriéndolo ver a Él, sino llegar allá para ver lo que nos va a dar. Señor, ¿cuál es mi casa? ¿Aquella? Señor, yo creo que esa gente ni entrará al cielo con ese corazón. Sino que cuando entendamos el Evangelio, lo que Él hizo por nosotros, hermanos, cada día vamos a decir, no puedo esperar el día que Él venga. Eso es lo que nos va a ayudar a negarnos y a mirar al cielo esperándolo cada día. El Señor viene pronto. Vivir esperándolo cada día, vivir esperándolo cada día. Hay 3 problemas, no me quiero ir sin compartirlos, que podemos tener al querer conocer a Dios. ¿Se acuerdan de la tarea? O no fue tarea, perdón. De los 3 puntos que dimos para crecer en esa negación: conocerlo, escoger y decidir. Fue el jueves pasado. Ustedes, creo que si chequean sus notas, dice conocerlo, escogerlo y decidir. Escoger y decidir. 3 puntos le di al final de la clase. Pero bueno, pueden retomar la enseñanza del audio y ahí está. Conocerlo, Pablo ya nos habló en el Filipenses 3, con el fin de conocerlo. Luego de conocerlo, ¿qué debemos hacer? Escoger. ¿Qué vamos a escoger? El mundo o Cristo, ¿verdad? Y luego de escoger debemos decidir. Porque no solamente es en el corazón y la mente decirlo, sino que tenemos ahora que seguir. Pero quiero, en el proceso del conocimiento de Jesús, o sea, debemos de crecer en conocerlo a Él, quién Él es, lo que Él hizo por mí, etcétera. Porque todo eso fue lo que le faltó al joven rico. No pudo conocerlo porque no se entregó. Vamos a ver unos ejemplos. Hay 3 peligros que debemos de evitar cuando busquemos al Señor. Ahora bien, usted puede buscarlo en oración, eso entendemos, podemos conocerlo de manera personal en oración. Podemos en conocimiento conocerlo por la palabra, pero de manera esencial hemos estudiado que lo conoceremos es por medio de la obediencia. Por la palabra lo conocemos en conocimiento, por la oración de manera espiritual, o sea, Él se hace real en nosotros, pero en la obediencia es donde Él se manifiesta en nuestras vidas y le vemos con los ojos espirituales. Hemos estudiado ya ese conocimiento. Bueno, 3 problemas o 3 peligros que podemos correr al querer conocer a Jesús. Número 1, misticismo. Misticismo se llama esta palabra. Le voy a dejar para que usted, que cuando llegue a su casa, busque la definición. Se la voy a dar aquí parafraseada, pero usted búsquela. Número 2, problema número 2 o peligro número 2, inconstancia o ser inconsistente. Y el problema número 3, incredulidad. Estos 3 debemos de evitarlo al máximo si queremos conocerlo de manera personal. Misticismo, bien rapidito, son las personas que necesitan sentir, ver una visión, un sueño, un escalofrío, algo divino manifestado en su alma. Esa es la idea. Son los que oran y si no sienten nada, no oraron. Eso es misticismo y trae problemas para conocer a Dios. Es como lo que le pasó a Tomás. Le dijo, Señor, ven Tomás, toca aquí. Luego lo confronta, dice, porque viste, creíste, ¿verdad? Entonces no debemos de ser místicos al buscar de Cristo, sino no tenemos que imaginarnos una cara con barbas blancas, ni tenemos que sentir, ni ver una luz. Es posible que su presencia nos dé escalofríos y sintamos, es posible, pero no buscar eso, ¿ok? Punto 2, la inconsistencia. Cuando no buscamos su presencia de manera consistente, Dios no se nos va a revelar en un día. Por ejemplo, decimos, wow, he perdido mucho tiempo en querer conocerlo, buscarlo, pasar tiempo con Él. Y decidimos el lunes hacerlo. Y se hace tan pesado porque como no tenemos la disciplina, creemos que en un momento se va a aparecer o nos va a hablar. Entonces es un estilo de vida y le buscamos cada día. El punto 3 es la incredulidad y es que debemos saber que al buscarlo Él está allí. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Que es imposible agradar a Dios sin fe porque es necesario que los que le buscan crean que le hay, o sea que Él está ahí. Y que Él galardona al que le busca. Esa es la idea del texto. Pero aquí nos damos cuenta, yo tengo unas preguntas y quiero que usted la analice. Son muy importantes. La negación para el conocimiento de Cristo, ¿cómo funciona? A ver si lo explico bien. ¿Primero nos negamos y luego conocemos al Señor? ¿O primero conocemos al Señor y luego nos negamos? ¿Cómo usted
se imagina este proceso cuando usted dice, voy a seguir al Señor con todo. ¿Qué viene primero, el conocimiento y luego la negación? ¿O primero usted se niega y luego le conoce? ¿Cómo usted lo ve? La negación, dice Giovanni. Bueno, vamos a ver los dos ejemplos. Si es negación, ¿por qué te estás negando? ¿Tú dices que es qué? El conocimiento. Ok. Que alguien llegue a ti y te da a entender que empieza a negar su testimonio. Exacto. Entonces, dice aquí en Juan 3:3, a Nicodemo le dice que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Entonces, aquí hay una implicación. Dice Giovanni, un ejemplo, los dos grupos. Giovanni representa el grupo, ¿verdad? No te estoy condenando, hermano, un ejemplo nada más. Dice que primero nos negamos y luego le conocemos. O sea, ahí sabemos que lo primero es el conocimiento de Él. O sea, Él se manifiesta a nosotros primero. Dice que le amamos porque nos amó primero. Jesús le dice a Nicodemo que porque Nicodemo le está haciendo preguntas. Y Nicodemo es un maestro. Y le dice él, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Pero él no lo estaba demandando que supiera. Él lo está llevando al punto de que él se haga ignorante para que pueda entender. Porque si Nicodemo no baja a ser un niño, no va a poder recibir la salvación, ni el entendimiento. Pero la primera implicación es confiar en eso que se reveló, el cual es Cristo. El primer paso a la salvación proviene por la cruz. Alguien vino y te dijo, mira, tú vas camino al infierno, ofendiste a Dios, pero Cristo vino a salvarte. ¿Crees? Sí. Ahí comienza un proceso de conocimiento. En ese momento debemos de seguirle, pero si ustedes notan, hemos estudiado el amor demostrativo y el amor inspirativo. El primero es demostrativo. Dios tiene que primero mostrarse para nosotros poder buscarle. Yo le pongo un ejemplo. Imagínense que usted lo encierre en un cuarto oscuro con 8 puertas y le dan vueltas. Y hay una sola puerta que lo saca del cuarto, de las 8. Pero usted no se ve ni la palma de la mano. ¿Qué usted necesita hacer para salir de allí? ¿Que alguien le abra la puerta o usted buscarla? Que alguien la abra. Entonces alguien tiene que venir en rescate. Ahí está el conocimiento, la revelación de Dios hacia nosotros. Pero luego nosotros, al negarnos, comenzamos el proceso de conocerlo personalmente. Entonces, primero es el conocimiento, que ya Él se acercó a nosotros, pero ahora nosotros nos negamos para seguir conociéndole. Esa es la idea de la pregunta. Primera de Corintios dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sin el Espíritu. Entonces, esta es la otra implicación, que en el nacimiento, nuevo nacimiento, es como podemos conocerlo de manera personal. Por ejemplo, Efesios 3:14, ahí concluimos, ya lo que falte se quedará para la semana que viene. Aquí es donde yo quiero que se vayan a sus casas con un deseo intenso de querer conocerlo de manera personal. No solamente la Biblia, sino conocerlo a Él. Hemos dicho que yo lo conozco por la palabra, pero Él se da a conocer por la obediencia. O sea, yo puedo ver a Cristo y se hace vigente en mi vida y se convierte en convicción cuando yo obedezco la palabra. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que Moisés hubiese leído el libro de Éxodos. Él lo escribió, pero imagínense que él lo hubiese leído. Y de repente se llena del conocimiento, ¿verdad? Pero nunca obedece a Dios. ¿Usted cree que él hubiese conocido a Dios o de Dios? Nada más. De Dios, en el libro. Pero Moisés conoció a Dios. ¿Por qué? Porque en cada paso Dios se mostraba en pasos de obediencia. Moisés, por ejemplo, ¿cómo ustedes me conocen a mí? Primero por apariencia externa, pero me van conociendo con mi actitud, mi comportamiento, mi carácter. Entonces el carácter de Dios es santo, es justo, es poderoso, es eterno. Y Moisés conoció a Dios en esos milagros, como Él se mostró a Él. Pero ¿quién se dio a conocer primero antes de Moisés negarse? Dios, en la zarza ardiente, ¿verdad? Él se mostró. Quiero que en vez de Efesios, luego lo vamos a seguir estudiando, vamos a Hebreos 11 mejor, y ahí concluimos. Hebreos 11:24. Ya que conecté la ilustración con Moisés. Hebreos 11:24. ¿Usted cree que a Moisés le tocó negarse y tomar su cruz? ¿Sí o no? Igualito, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí, ya para cerrar, el ejemplo de
¿qué le ayudó a Moisés a poder negarse? Porque en el caso de Moisés, ya Moisés era grande, ya Moisés era famoso, tenía autoridad, y más que el joven rico, hermanos, porque era hijo de la hija del, o sea, lo declararon hijo del faraón, heredero. Imagínense, hermanos, príncipe, ¿verdad? Entonces ahí vemos que Egipto gobernaba la tierra en esa área de manera increíble, o sea, estamos hablando de un hijo de un rey, aquí en este caso. Pero Moisés decidió, hermanos, tomar su cruz. Y vamos a ver por qué. Ahora, si algo vemos en patrón del capítulo 11, es sufrimiento de la fe. Cuando usted ve que dice, por la fe, fulano hizo esto, siempre era sufrimiento, era escoger el sufrimiento. Verso 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Cuál es la palabra clave en ese texto? ¿Ah? Rehusar. La negación, dice rehusó. ¿Por qué rehusó? Bueno, vamos a seguir leyendo, 25. Aquí viene la segunda palabra que escogimos de conocer, escoger y decidir. ¿Qué dice el 25, la primera palabra? Escogiendo, ¿verdad? Ahora, aquí es algo del corazón. ¿Qué escogió, hermanos? Lo mismo. Entre la implicación y el beneficio, él dijo, el beneficio y la implicación de vivir en Egipto y el beneficio y la implicación de seguir a Cristo. Pero me llama la atención, dice, escogiendo antes ser maltratado. O sea, notan que la decisión de seguir a Cristo no era por un beneficio temporal como hoy vemos. Venga Señor y Él te va a sanar. O sea, y si no, venga Señor y te va a dar dinero. Y si no, te va a dar un trabajo. Y si no, como Sadrach, Mesach y Abednego, y si no. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo. Ahora, no sé si usted lo puede captar, pero ¿qué significa antes? La palabra antes, ¿qué significa? Escogiendo primero. Antes significa primero. ¿Se acuerdan de los de Lucas 9? Dijeron, permíteme primero. ¿Se abrieron el corazón? Entonces, aquí el texto dice escogiendo antes. O sea, no fue que Moisés dijo, espérate, pero Egipto está bueno, las mujeres, la fama. Sí, no, pero yo creo que Jesús. No. O sea, no dice eso. Dice, escogió primero, antes, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo, ¿qué dice? Por mayores riquezas. Ahora, vamos a pensar, hermanos, vamos a pensar un momento. ¿Cómo podemos, si viene alguien y te dice, mira, te voy a dar una mansión en Dubái, un sueldo envidiable, todo esto? Y tú dices, no, yo prefiero coger mi lucha con mis ovejas. O sea, ¿qué fue lo que Moisés vio, hermanos? Oigan bien, que vio por mayor riqueza los vituperios de Cristo que el deleite de la temporal. ¿Saben qué vio, hermanos? La grandeza de Cristo, la grandeza del Señor. O sea, Él escogió mejor. Él puso en la balanza, dice, porque el texto dice que gozar de los deleites que temporales pasará, pero también él dijo los vituperios de Cristo también son temporales. Pero en Egipto el sufrimiento es eterno, pero en Cristo el gozo es eterno. Esa es la implicación y el beneficio. Y luego dice que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada. Aquí es muy importante estos textos, en el galardón. ¿Quién es el galardón? Ahí no dice los galardones, ¿verdad que no? El galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, o sea, se mantuvo, ¿qué? Firme, como viendo al invisible. Ahora, ¿se acuerdan de los 3 peligros que le compartí? ¿Cuál fue el primero? Misticismo. ¿Cómo se mantuvo Moisés? ¿Viendo una visión de Dios o viendo al invisible? Confiando en la palabra dada de Dios. Miren, le voy a decir algo. Voy a leer 2 textos para concluir, pero tenemos que aprender a ser cristianos sin buscar primero el sentimiento. Cuando usted decide trabajar, lo último que está en su mente, ¿qué es?
Sentimiento. Usted siente no trabajar, pero su razón le dice ¿qué? Que hay que trabajar. Los sentimientos de la carne me dicen, goza la vida, brinca, salta, viaja. Pero mi razón, mi mente de Cristo me dice, niégate. Fíjense aquí, voy a leer esto bien rápido. Lucas 10:41, voy a hablar de escoger. Dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y luego dice, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Ahora, ¿notan la implicación y el beneficio aquí también? Dice que María escogió la mejor parte. Lucas 17:15 dice, entonces uno de ellos viendo, aquí son los 10 leprosos que fueron sanados, dice, uno de ellos, mientras ellos iban, fueron sanados por Jesús. Pero luego dice, uno de ellos viendo. ¿Qué quiere decir viendo, hermanos? ¿Los 9 no vieron, los otros 9? Claro que sí. La palabra ver significa considerar, pararse y decir, wow, mira, fui sanado. Los otros también, pero por su autojusticia, porque eran judíos, así como el joven rico, no volvieron a dar gracias a Dios. Dice, viendo que había sido sanado, volvió. Ahora, ¿cómo cambiaremos la palabra volver? Escogió. En vez de seguir para la ciudad, ¿quién esperaba que tenía quizás años sin ver por tener lepra? Su familia o sus familiares. Y dice que se devolvió, hermanos. Este no dijo, hermanos, permíteme primero, Señor, saludar a mi papá y luego vuelvo. Dice que volvió, hermanos, glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra. ¿Notan que Jesús no le dijo, no recibo gloria? ¿Por qué la recibió? Porque Él era Dios. Dice, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Por qué está preguntando por ellos? Porque el fin de la bendición de Dios es atraernos a Él. ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjense que Él no le dijo, sígueme. Porque el propósito de Dios con uno es sígueme, con otro es ve. Y aquí vemos, hermanos, por tercero es la decisión, y esa es la que nos concierne a nosotros. Vamos a orar para ser despedido. Padre, gracias por tu palabra. Añade gracias, Señor, en esto que hemos aprendido, y que esto no se quede, Señor, no se quede en el mero entendimiento intelectual, sino que podamos, Señor, rumiar esta palabra, así como los animales mastican y le sacan el jugo, Señor, que nuestro corazón también. Yo te pido por mis hermanos que esto sea algo real y vivo en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.